Mi hermana me cortó el contacto durante años porque yo fui a una universidad comunitaria. Cuando se enteró de que yo estaba teniendo éxito, inventó un negocio falso usando mi nombre y se llevó el dinero de la gente. Yo, de 24 años, no he hablado con mi hermana mayor, de 26 años, desde hace 3 años. Creciendo, éramos muy cercanas y hacíamos todo juntas. Yo solía admirarla mucho, pero todo cambió una vez que llegamos a la universidad. Ella fue a una universidad de primer nivel y yo no alcancé ese mismo nivel. No entré en ninguna de las escuelas de élite y, sinceramente, fue devastador. Entonces fui a la universidad comunitaria para resolver las cosas. Y desde ese momento, las cosas entre nosotros fueron diferentes. Como mi hermana estaba en una universidad prestigiosa, comenzó a actuar de manera distinta. No fue de un día para otro, pero se hizo evidente muy rápido que estaba avergonzada de mí. Al principio, intenté no dejar que eso me afectara. Ella estaba en un nuevo entorno, conociendo a todas estas personas exitosas y con muchos logros, y pensé que quizás solo necesitaba tiempo para adaptarse. Pero las cosas solo empeoraron. Cada vez que hablaba de la escuela, ella me daba una sonrisa condescendiente. Parecía que estaba intentando ser amable, pero en realidad no le importaba. Hacía comentarios pasivos-agresivos sobre cómo no debería conformarme con la universidad comunitaria e incluso sugería que debía aspirar a más. Me dolía, pero todavía intenté deshacerme de ello. Con el tiempo, comenzó a actuar como si yo ya no fuera lo suficientemente buena para ella. En los eventos familiares, apenas me hablaba y cuando lo hacía, era como si me estuviera haciendo un favor. Recuerdo una vez que me presentó a uno de sus amigos como solo una pariente. Ella estaba sinceramente avergonzada de admitir que éramos hermanas. Había un límite para lo que podía ignorar en ese momento. Internamente, me estaba haciendo mucho daño. Intenté hablar con ella sobre cómo me estaba haciendo sentir, pero ella siempre me rechazaba o me culpaba de ser demasiado estúpida. Esto siguió así durante un tiempo y nunca se calló para admitir que estaba avergonzada de mí porque yo no era tan exitosa como ella. La gota que derramó el vaso fue en una fiesta a la que ella me invitó, lo que ahora me doy cuenta que probablemente fue por pena. Fue hace 3 años y ella acababa de graduarse. Quería celebrar con sus amigos de la universidad y supongo que pensó que sería bueno incluirme. En la fiesta, todos allí eran de su grupo de la Ivy League y yo me sentí fuera de lugar desde el principio. Estaban hablando de todas estas cosas que yo no entendía y yo intenté encajar, pero creo que todos podían notar que yo no pertenecía allí. En un momento dado, tomé unos tragos y me emborraché un poco. Pensé que podía unirme a uno de los juegos que estaban jugando, pero terminé derramando una bebida en uno de sus amigos por accidente. Su amigo no paraba de gritar sobre cómo yo había arruinado un atuendo de $7,000. Obviamente, estaba horrorizada y tremendamente avergonzada. Literalmente, no podía dejar de disculparme con su amigo una y otra vez. Pero eso no fue suficiente para mi hermana. Ella se descontroló completamente delante de todos. Me llamó patética y dijo que se arrepentía de ser mi hermana. Sus palabras exactas me dolieron muchísimo y nunca olvidaré cómo me hizo sentir diminuta delante de todas esas personas. Fue como si finalmente tuviera la oportunidad de dejarme saber cuánto estaba avergonzada de mí. Obviamente, admito que yo estaba muy equivocada en ese momento. No debería haber bebido tanto y, aunque no es una excusa, solo bebí tanto porque estaba tan ansiosa. Dicho esto,
Todavía no creo que yo mereciera todo lo que mi hermana dijo después de ese incidente. Mi hermana me cortó completamente el contacto. Borró mi número, me bloqueó en las redes sociales y se negó a hablarme. Durante años, intenté comunicarme con ella muchas veces, pero ella no respondía. Incluso le dijo a mi madre que no quería saber nada de mí. En realidad, quería que yo desapareciera de su vida. Mi madre siempre ha intentado que volvamos a hablar. Cada vez que había un evento familiar, me pedía que intentara hacer las paces con mi hermana. Durante 3 años, mi madre me rogó que asistiera a las fiestas de cumpleaños de mi hermana, pero por respeto a los deseos de mi hermana, no fui. Mi madre seguía intentando recordarme que mi hermana era familia y que la familia era importante. Pero el caso era que mi hermana nunca quería verme. Si hubiera dependido de mí, ya habría hablado con mi hermana hace mucho tiempo. No quería que mi hermana me odiara más de lo que ya lo hacía, así que me mantuve alejada. Pero mi madre me rogó más de lo habitual. Dijo que mi hermana se había amansado y que quizás esta vez sería diferente. Mi madre estaba muy emocionada al respecto y yo debo admitir que extrañaba a mi familia. No los había visto todos juntos en porque mi hermana evitaría cualquier evento al que yo estuviera invitada. Pensé que quizás las cosas finalmente podrían ser diferentes, así que accedí a ir. Pensé que aparecería con una ofrenda de paz y esperaría lo mejor. Quería mostrar a mi hermana que yo no era la misma persona que ella pensaba. Entonces le compré un bolso de diseñador muy costoso, $2,000 para ser exactos. Yo podía permitírmelo ahora porque había construido una carrera exitosa como escritora después de años de trabajo duro. He publicado yo misma un libro que ha tenido bastante éxito. Pensé que el regalo podría ser una forma de mostrarle que había triunfado y quizás ya no me miraría hacia abajo. Cuando llegué a la fiesta, desde el principio estaba claro que nada había cambiado. En el momento en que mi hermana me vio, me dio una mirada de disgusto. Al principio no dijo mucho, pero la vibra era muy mala. Apenas 2 minutos después de entrar, mi hermana preguntó en voz muy alta, para que todos pudieran oír, quién la había invitado. Me dolió, pero intenté deshacerme de ello. Me recordé a mí misma que estaba allí para hacer las paces. Desafortunadamente para mí, ella no se detuvo ahí. Continuó, solo que esta vez se acercó a mí mientras todos los demás nos miraban. Luego anunció en voz alta, basura de la universidad comunitaria. Como que nunca podrías encajar aquí. Fue tremendamente humillante y sentí que toda la confianza que había construido durante los años se desmoronaba en un gran montón en el suelo. Me quedé ahí de pie e hice todo lo posible para no llorar mientras deseaba fervientemente no haber venido. Mi hermana se alejó de mí y se volvió con su grupo de amigos. Pensé que era hora de irme. Claramente, no era bienvenida y no me gustaba ser humillada públicamente. Esperé un minuto más para que todos volvieran a hablar entre ellos antes de dirigirme hacia la salida. Pero justo antes de llegar, una de las amigos de mi hermana se me acercó y dijo que me reconocía. Al principio, pensé que me estaba confundiendo con alguien más, pero luego comenzó a hablar de mi libro. Lo había leído e incluso tenía una copia con ella. Me pidió que lo firmara y yo estaba completamente sorprendida. Mi libro se había vuelto bastante popular, pero nunca pensé que alguien en la fiesta de mi hermana lo sabría. Firmé su libro y de repente la atmósfera cambió. La actitud de mi hermana cambió por completo. Pasó de ignorarme a actuar como si fuéramos las mejores amigas.
Comenzó a presentarme a sus invitados como la genio detrás de ese libro. Y era tan falso que yo no sabía qué hacer. Claramente, ahora solo le importaba de mí porque a su amigo le había impresionado mi éxito. Jugué a lo que ella quería para evitar causar más drama, pero en el interior me sentí muy traicionada. Me quedé un poco más en la fiesta hasta que me sentí demasiado incómoda y me fui. Pero mi hermana ha comenzado a actuar como si nada hubiera pasado y como si no hubiera pasado los últimos 3 años, o sin tener ningún contacto conmigo. Desde su fiesta de cumpleaños, ha estado llenando mi teléfono de llamadas y mensajes de texto, básicamente preguntando si podemos salir y ser hermanas de nuevo. Sigue diciendo lo orgullosa que está de mí y cómo deberíamos reconectarnos. No he respondido a sus mensajes y ya ha pasado una semana desde que comenzó a abrumarme a través de todos los posibles medios de comunicación. Hablé con una amiga sobre toda esta situación y me dijo que era muy grosera por no darle a mi hermana una segunda oportunidad. Sinceramente, extra, o tener una relación con ella, pero es difícil olvidar cómo me trató cuando pensaba que yo era una nada en sus ojos. En sus ojos, ahora solo quiere que yo esté en su vida porque soy exitosa y no me gusta esa idea. Quiero decir, soy familia, no. ¿Por qué debería la carrera definir cómo me trata? Pero todavía no sé si estoy exagerando o si tengo razón en ser cautelosa al negarme a reconectarme con ella, aunque ahora esté intentando. Actualización 1 Hola a todos. Muchas gracias por las respuestas y los consejos. He leído sus comentarios y todos me han dado mucho en qué pensar. Quiero actualizarlos sobre lo que ha pasado desde mi publicación original. Y vaya, ha sido mucho. En primer lugar, algunos de ustedes tuvieron preguntas sobre mi decisión de ir a ver a mi hermana. Tienen razón, no fue una elección fácil, pero no fue una elección que tomara después del incidente de la fiesta, donde ella me llamó patética delante de sus amigos. Durante años, intenté comunicarme con ella. Envié mensajes, intenté llamar e incluso le pedí a mi madre que nos ayudara a reconciliar. Mi hermana dejó claro que no estaba interesada. Me bloqueó en todos lados y me rechazó. Se negó a estar cerca de mí e incluso involucró a nuestra familia. Básicamente, nos obligó a la familia a elegir entre nosotros porque se negó a asistir a cualquier evento familiar conmigo. Finalmente, decidí no asistir a estos eventos para que, al menos, mi familia pudiera reunirse y disfrutarse. Eso no significa que nunca los viera, obviamente, solo que nunca volví a ir a otra barbacoa familiar en los siguientes 3 años. En algún momento, simplemente dejé de intentar comunicarme con mi hermana porque me sentía humillada. Pensé, ¿para qué seguir persiguiendo a alguien que no quiere que esté cerca? Y así fue como llegó el no contacto, no porque no me importara, sino porque no iba a seguir golpeando mi cabeza contra una pared. También muchos de ustedes preguntaron por qué decidí ir a la fiesta de cumpleaños de mi hermana después de tener 3 años de no contacto. Sinceramente, estaba reacio. Mi madre me había rogado que asistiera durante los últimos años y seguía diciendo que quizás mi hermana cambiaría de opinión si yo aparecía. No quería ir, por respeto a los límites que mi hermana había establecido, pero esta vez mi madre hizo que pareciera que mi hermana realmente había cambiado. Cedí porque una parte de mí esperaba que mi madre tuviera razón. Quería creer que las cosas finalmente podrían ser diferentes. Resulta que no lo fueron. Además, muchos de ustedes han preguntado sobre esa fiesta donde derramé una bebida en el amigo de mi hermana. Muchos piensan que omití detalles de la historia, pero literalmente fue eso.
Estaba muy nerviosa por salir con mi hermana y sus amigos porque ella había pasado los últimos 4 años hablando de lo increíbles que todos ellos eran mientras me decía activamente lo basura que era yo en comparación con ellos. Sin mencionar que todos sus amigos eran de familias bastante influyentes y mi hermana y yo veníamos de una familia de clase media. Sé que no debería haber bebido tanto, pero también hay que tener en cuenta que yo acababa de cumplir 21 años en ese momento y pensé que no haría o soltarse un poco. Nunca quise arruinar la fiesta ni avergonzar a mi hermana de ninguna manera. Siempre me he sentido muy mal por ese día y confíen en mí. Hice todo lo posible para mostrarle a mi hermana lo arrepentida que estaba. Muchos de ustedes han dicho que la reacción de mi hermana fue exagerada, pero no sé qué decirles. Supongo que siempre ha sido un poco dramática. Después de ese desastre en la fiesta, decidí no responder de inmediato a los mensajes de mi hermana. Necesitaba tiempo para procesar todo. Quiero decir, ella me ha tratado como basura durante y ahora, de repente, quería estar cerca de mí solo porque uno de sus amigos me había reconocido por mi libro. No me gustaba eso. Eventualmente le envié un mensaje de texto agradeciéndole por ser más amable en la fiesta, pero también le dije que no me sentía cómoda saltando de nuevo a una relación de hermanas solo porque había dejado de pensar que era una perdedora. Dije que necesitaba tiempo para pensar en todo y que no quería reconstruir una relación basada en mi éxito. Aparentemente, ese mensaje no cayó bien. Mi hermana llamó a nuestra madre para quejarse de que yo la estaba ignorando y siendo difícil. Luego, mi madre me llamó y dijo que mi hermana estaba desconsolada y que realmente quería arreglar las cosas. Intenté explicarle que esto no era ignorar a mi hermana, sino protegerme de más dolor. Le dije a mi madre que estaba contenta de que mi hermana pareciera interesada en reparar nuestra relación, pero que no podía ignorar lo mal que me había tratado en el pasado. Mi madre me dijo lo habitual sobre la familia siendo familia y cómo esta era la oportunidad perfecta para reconstruir nuestro vínculo. Creo que en ese momento una parte de mí se enfadó. Le pregunté dónde estaba esa energía cuando mi hermana me llamaba basura de la universidad comunitaria e ignoraba a mí durante años. Le dije que si hubiera gastado la mitad de la energía que había gastado pidiéndome que asistiera a estos eventos en rogar a mi hermana que soltara su rencilla contra mí, quizás las cosas no habrían llegado a ser tan malas. Ella se quedó callada después de eso y colgó el teléfono bastante rápido. Un par de días después, mi hermana se presentó en mi apartamento sin previo aviso. Ni siquiera le había dicho dónde vivía, así que asumo que mi madre le debe haber dado la dirección. Traía un montón de fotos de nosotros de niños y comenzó a hablar de lo mucho que me extrañaba. Era muy extra. Seguía mencionando cosas como lo mucho que había estado pensando en nosotros últimamente y como siempre habíamos estado destinados a estar cerca. Pero cuanto más hablábamos, más extra se volvía. Ella seguía mencionando mi ingreso y casualmente decía lo exitosa que era yo ahora. Hacía muchas preguntas sobre cuánto ganaba con mi libro y si tenía otros proyectos en marcha. Parecía que la conversación se centraba más en lo que podía hacer por ella con mis nuevos ingresos financieros que en reconectar y reparar genuinamente nuestra relación. Luego, comenzó a insinuar cómo podríamos comenzar un negocio familiar juntos, ya que ella tiene grandes ideas y yo soy tan talentosa. En ese momento, supe con certeza que algo pasaba. Me sentía incómoda y no quería tratar con ella más. Entonces inventé una excusa sobre la necesidad de terminar un trabajo y logré que se fuera de mi apartamento. No he vuelto a tener noticias directas de ella desde entonces,
pero mi madre no ha parado de llamar y está intentando que le dé a mi hermana otra oportunidad. En este punto, no sé qué hacer. Obviamente, extra, o a la hermana con la que crecí, pero la persona en la que se ha convertido no parece interesarse por mí, sino por lo que puedo ofrecerle ahora que estoy teniendo éxito. No estoy segura de que quiera emprender ese camino, especialmente después de todo lo que ya me ha hecho pasar. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Les mantendré informados si algo más sucede. Actualización 2 Hola a todos. Han pasado unas 2 semanas desde mi última publicación y de alguna manera mi hermana se ha vuelto más loca. Una semana después de la sorpresa visita de mi hermana, empecé a recibir mensajes directos de personas, en su mayoría conocidos mutuos y algunos de sus amigos. Estas son personas con las que no había hablado o si de repente me están escribiendo sobre lo emocionados que estaban por este nuevo negocio que supuestamente mi hermana